Mateo capítulo 8. En los versículos 7 y 8 son los únicos que vamos a leer, y con eso entonces vamos a dar inicio al culto de esta mañana. La palabra del Señor dice de esta manera: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí. Señor, rogándote con humildad que perdones, Señor, mis pecados y que tú me uses para la honra y gloria de tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea expuesta y que tu palabra, Señor, guiada por el Espíritu Santo, entre en las mentes, en los corazones, y que produzca, Señor Padre, ese gozo, esa alegría, Señor, pero de la misma manera ese compromiso que tenemos contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, el tema es, muchos de nosotros a lo mejor ya hemos tocado y hemos predicado, ¿verdad? Estos versículos, ¿verdad? Sobre todo, pues se aprueba y decimos la fe de este hombre, un hombre incrédulo, un hombre que no era judío, pero sin embargo con fe en Jesús. Entonces, sin embargo, yo lo que quise enfocarme en este mensaje es que la palabra de Jesús tiene autoridad. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Jesús tiene autoridad y lo vamos a ver. Yo creo que la Biblia se queda corta, ¿verdad?, en cómo mostrar la autoridad de Cristo Jesús. Hay muchos pasajes y hay de diferentes sentidos, de caminos que puede usted aplicarlo. Pero en esta mañana yo quiero prácticamente hacer reflexión en el poder de la palabra de Jesús. Por eso en estos dos versículos vemos cómo en este centurión, un oficial prácticamente militar, a lo mejor era un capitán. Sin embargo, este hombre sabía que como él tenía autoridad, también Jesús podía ejercer la autoridad, ¿verdad? Entonces es por eso que yo quisiera, pues, para poder entender todo esto, no solamente los versículos, yo le voy a leer, póngame atención, y voy a empezar el capítulo 8 en el versículo 1 para ver el contexto de esta palabra. Dice la palabra del Señor que en el versículo 1 del capítulo que estábamos mencionando, dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí son dos casos aislados, dos casos diferentes, pero con la misma esencia del poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando él mencionaba, ¿verdad?, que esa persona era sanada, es porque era sanada esa persona. Entonces dice aquí que este hombre, pues prácticamente pidió, ¿verdad?, que fuera limpio. En el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo. Aquí el Señor pues invierte algo más, ¿no? Su mano la pone, pero sin embargo siempre su palabra. Entonces es importante aquí, porque dice: quiero, sé limpio. O sea, él mostró que su palabra tenía poder, tenía autoridad. Se le sujeta, ¿verdad?, todas las cosas aún materiales. Se le sujeta aún las cosas que para el ser humano son imposibles, las enfermedades. Entonces las enfermedades se le sujetaban a Cristo. Jesucristo decía que esa enfermedad saliera y esa enfermedad salía. Hay poder y autoridad entonces en la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice entonces: quiero ser limpio. ¿Y qué dice? Y al instante su lepra desapareció. Qué maravilloso, ¿no? Dice que eso mismo delegó a los apóstoles y también a muchos de nosotros nos ha delegado. Desafortunadamente, muchas veces carece de fe las personas para poder saber que nosotros tenemos autoridad de parte del Señor Jesús para poder orar por las personas y las personas sean sanas. Tenemos que tener esa convicción, y no es nuestra palabra, sino por medio de la palabra del Señor Jesús es que las personas sanan. Así que si algún día alguien ora por usted y usted sana, no es la persona, es Jesús mostrando su poder a través de esa persona. Al que debe de honrar no es a la persona,
No siga líderes, no siga hombres. El único que tenía autoridad para hacerlo era Jesús. Pero sin embargo, Él delegó esa autoridad en muchos de los que son creyentes. No la ejercen, vuelvo a repetir, porque simple y sencillamente son faltos de fe. O somos, vamos a ponerlos, somos faltos de fe, ¿verdad? Entonces dice el 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Había mucho incrédulo en aquel entonces y también a hoy, ¿verdad? Había mucha gente incrédula. Entonces el Señor Jesús quería prácticamente que la gente realmente pudiera entonces reconocer que esa persona, aún con la enfermedad que él tenía, él había sido sanado. Ve y preséntate al sacerdote. Dice también ya en los versículos más adelante en el 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. El versículo 7 que leíamos, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Miramos pues entonces lo que podemos ver que en este pasaje que vino a Jesús este centurión, jefe militar, y venía entonces a rogarle y interceder, ¿verdad? Por la sanidad de su criado, que era una persona, como habíamos dicho, paralítica y que estaba realmente enferma. El centurión, hermanos, no solo había creído en la autoridad de Cristo, no solamente él había creído en la autoridad de Cristo, sino también él tenía la seguridad que Jesús disponía o tenía poder, dice, autoridad para sanar a los enfermos, aunque estuvieran distante de él. No importa dónde se encuentre la persona, usted ora, el Señor entonces la sana. Esta no es prácticamente algo que nosotros podamos decidir, yo quiero que sanes a esta persona. No, está bajo la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros a lo mejor nos hemos decepcionado porque, usted ha orado por alguien, ha pedido oración y la persona no ha sanado. Nosotros estamos lejos de poder entender el propósito de Dios. El propósito a lo mejor de Dios no es sanarle en ese momento. El Señor a veces trabaja con nuestra fe. Él quiere saber si le seguimos por lo que nos da, por los beneficios, por las bendiciones o lo que Él representa, que Él es Dios. Él es el Todopoderoso, a Él nada le cuesta. Él es un Dios omnisciente y omnipresente. Él es el Todopoderoso, entonces a Él nada le cuesta sanar a las personas. Y Él lo demostró, ¿verdad? No solamente a través del Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento dice que Pedro dice también, Él sanaba, levantaba entonces a los paralíticos, ¿verdad? Sanaban a los que estaban con lepra. Entonces Dios entonces tiene el poder para poder hacer lo que quiera bajo su voluntad en las personas. Nosotros entonces tenemos que estar entonces dispuestos a creer en Él. No importa lo que venga en las circunstancias. Es como ahorita pues me decía la hermana, hermano, vamos con los años adelante, vamos pisando años en nuestra vida, o sea, vamos aumentando los años. Y es una realidad, ¿verdad? Cuando estábamos a lo mejor de 20 años nada nos dolía. Pero ahora que se ha subido a 40, 50, 60 años, empiezan a doler, ¿verdad? Muchas de las cosas. Pero estos son efectos de la vida que nosotros vamos pasando. Pero hay algo muy importante. No podemos entonces de alguna manera quedarnos y decir, ok, pues ya voy a envejecer, pues ya lo que venga. No, Dios siempre tiene un propósito bueno y Dios solamente lo que quiere hacerle saber en esta mañana que usted debe de confiar en Él. Porque si a lo mejor esos achaques que le vienen al ser humano, entonces le iban a venir a los 75, 80, muchas veces nosotros los apresuramos a lo mejor a los 40 o a los 50 por nuestra nuestra incredulidad y nuestra falta de fe. Nosotros tenemos que saber que estamos bien. Dice la palabra de Dios, no digo yo, dice que Él nos rejuvenece como las águilas. Entonces cuando habla de rejuvenecer es porque Dios de alguna manera te hace saber, te hace ver y te hace sentir más joven que de la edad que tú tienes. ¿Le gustó? ¿Verdad? Qué bueno. Entonces, pero eso es una realidad, hermanos, ¿verdad? Es una realidad.
Yo he visto y he oído de muchos hermanos que han estado por mucho tiempo, van a su país y se encuentran a sus amistades y las encuentran pues ya más acabaditas, más maltrataditas, y ellos vienen y ven rebosando, frondosos, ¿verdad? No estoy hablando del volumen, sino yo estoy hablando del aspecto de ellos, ¿verdad? Porque luego pensamos en eso. No, estoy hablando del aspecto de las personas. Y muchos de ellos vienen, pues, en cierta forma contentos, maravillados, porque ven a aquellos que son más viejitos que ellos. Entonces, pero realmente es porque la palabra de Dios de alguna manera nos va, dice, a veces rejuveneciendo. Así que es por eso que es importante creer, hermanos, en la palabra del Señor. Dice que este jefe militar no era judío, pero aún así tuvo fe en la autoridad de Cristo. O sea, no era creyente. Hay muchas personas que no son creyentes, que no conocen de Cristo, no visitan una iglesia y tienen más fe que el propio cristiano. Entonces, él sabía que él tenía autoridad, que la palabra de Jesús ejercía. Es un ejemplo de fe genuina. Dice que incluso ocasionó que Jesús se maravillara. El Señor Jesús lo puso como ejemplo. Dice, no había encontrado una fe como la de este hombre. Entonces, ahí pues nos lleva pues en aquel entonces a los judíos, y ahora el Señor nos lleva a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor un incrédulo cree mejor en el poder de Dios que nosotros mismos. Nosotros titubeamos muchas de las veces cuando vienen problemas y dificultades. Buscamos a alguien más, menos a Jesús, menos a Dios, para que resuelva nuestros problemas. Y usted se da cuenta y tiene que llegar algún día a reconocer que entonces lo que quiso intentar usted por sus propios medios o por otros medios, nunca entonces logró nada. Dice la palabra de Dios, separados de mí, nada vas a poder hacer. No te va a ir bien en la vida. Entonces, seguimos nosotros equivocándonos, seguimos entonces cambiándonos del camino de Cristo Jesús. Queremos agarrar atajos, queremos agarrar el camino ancho y no el angosto. Entonces nosotros tenemos que sufrir un cambio en nuestra vida, o sea, tener un cambio en nuestra vida para poder entonces, con lo que viene, entonces salir adelante. Porque lo que estamos viendo cada vez en los años vienen, hay más problemas, más dificultades, más enfermedades, ¿verdad? Entonces vimos cómo se sacudieron estos años anteriores con el COVID, el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que viene enseguida? ¿Qué otro tipo de virus o qué otro tipo de bacteria o qué es lo que va a venir? Nosotros no lo sabemos, pero nunca se va a quedar quieta la tierra. La tierra que tiene que sufrir todos estos cambios porque ya están escritos en la palabra del Señor. Pero ¿cómo los vamos a enfrentar? Pues hay algo bien claro que dice entonces aquí, creer en la palabra del Señor. La palabra de Cristo tiene poder. Y si Él dice, ven a mí, prácticamente para que Él te pueda ayudar, entonces es porque Él entonces va a brindarte esa ayuda que tú necesitas. La fe de este hombre gentil que puso y pone en vergüenza a los creyentes religiosos de aquel entonces y también de este tiempo, a muchos creyentes, esa fe a veces nos pone en vergüenza. Porque volvemos a repetir, era una persona que no conocía de Cristo, ¿verdad? Que no quería perdón en Cristo. No era una persona convertida, no era un judío, sino era un gentil. Y así entonces podemos ver que mucha gente entonces nos dan clase prácticamente de fe, de consistencia, de creencia en el Señor Jesús. El centurión podía haber permitido que barreras o ya sea obstáculos como lo que es el orgullo, la duda, la distancia. Mire, mucha gente ahí orgullosa, mucha gente que es orgullosa dice, no, yo no me voy a acercar, ¿por qué me tengo que acercar? Yo puedo salir solo adelante. Yo no necesito, confundidos dicen, yo no necesito de una religión. En el sentido confundidos, ¿verdad? Es porque se busca en una religión el bienestar. Y el bienestar no está en una religión, está en Cristo Jesús.
Entonces es lo que la gente se equivoca. Viene buscando religiones, viene buscando diferentes doctrinas. Entonces, porque oye, a lo mejor falsamente que ahí en esa denominación, en esa religión, en ese tiempo se dio una o dos cosas ahí, entonces ya toda la gente se vuelca ahí a llegar. Pero nunca se sabe si es algo falso, que realmente es solamente para levantar publicidad, porque usted tiene que saber si eso que está sucediendo no honra a Dios, no honra a Jesucristo, entonces eso no viene de Él. Tenemos que saber que hay muchas denominaciones, hay muchas doctrinas, iglesias, hay muchos líderes religiosos que realmente no tienen nada que ver con el Señor. Ellos se glorifican a sí mismos, ellos se adjudican el poder de sanación cuando sanan a las personas, cuando ellos deben de decir que el que está arriba es el que dio la sanidad a las personas. Entonces muchas personas se llenan de orgullo, no quieren nada con Dios, entonces rechazan todo lo que viene de Él. Entonces también muchas veces, a veces la distancia, ¿no? La distancia puede ser un obstáculo. Podía haber sido un obstáculo para este hombre. Este hombre se encontraba a 32 kilómetros de donde estaba Jesús. Tenía prácticamente que ir de un pueblo o una ciudad a otra. Se encontraba a 32 kilómetros. Entonces podía decir, no, ¿para qué voy? Mejor aquí. Y también de todas maneras quiero decirle que fue inteligente. Él mandó a alguien y le pidió y solamente le dijo, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, pero le dijo prácticamente que su palabra ejercía poder, y si él ahí desde ese momento decía que él iba a sanar, él creía que iba a sanar. Entonces no importó prácticamente a él la distancia, el tiempo, y muchas veces también podemos ver que también la autosuficiencia que hay en el ser humano, porque ahora somos autosuficientes. Yo siempre he dicho a las personas que de recién llegan a los Estados Unidos, no importa de qué país, yo siempre les digo, este país te puede dar mucho, pero también te puede quitar mucho. He visto familias que han llegado unidas, juntas, y aquí han venido a separarse, han venido a divorciarse. ¿Por qué? Porque pues lo que no teníamos allá y nos hacía que de alguna manera nos humillábamos ante el Señor, la carencia, el estilo de vida que tenemos allá, ¿verdad? Que para poder tener algún bien material tenemos que trabajar mucho. A veces lo logramos con muchos años, ¿verdad? Para poder tener un carrito, para tener a lo mejor una casita pequeña. Entonces, mientras que vienes aquí y al poco tiempo puedes agarrar el carro que tú quieres. Bueno, no tanto así, ¿verdad? No va a ser que me vaya a decir que como un Maserati o de esos, perdón, un Lamborghini, ¿verdad? No, bueno, estamos hablando de algo accesible, correcto, gracias. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros cuando venimos a este país, entonces nos sentimos autosuficientes. La gente promete en el camino venir, yo me voy a llegar a una iglesia y me voy a congregar, solamente Señor, ayúdame a pasar y allá voy a estar. Entonces congregado, allá voy a servirte. Llegan aquí, vienen un mes, 2 meses, entonces vienen los bienes materiales, empiezan a seducirlo y las personas se retiran del Señor. Por los compromisos del trabajo, los horarios, que cabe decirle, ore al Señor. Si tiene usted un horario que le está comprometiendo a no estar en la iglesia, ore, porque el Señor tiene poder en su palabra para cambiarle el horario. Usted tiene que creer, usted tiene que tener fe, porque si usted no tiene, usted va a vivir siempre retirado del Señor. Pero cuando usted tiene fe, entonces la palabra de Dios entonces ejerce poder y hace ese cambio. Si lo decimos es porque muchos que estamos aquí tratamos de esa manera. Tratamos de alguna manera quererlo hacer a nuestra manera, no nos dio resultado. Pero cuando a nosotros se nos enseña que la palabra del Señor tiene poder y que si tú prácticamente haces un compromiso con Dios, el Señor nunca te va a fallar. Acuérdese, Él no es fiel, los infieles somos nosotros. Él va a ser fiel y si Él te da una promesa, esa la va a cumplir. No al tiempo que tú quieres, sino al tiempo del Señor. Y qué maravilloso cuando hacen esos cambios, porque se hacen esos cambios, no solamente el Señor te da el tiempo para que te congregues, para que le sirves, sino cuando vienen los cambios y usted viene con un salario mucho mejor. Personas que usted oye, el otro día oía a un hermano, no me recuerdo ahorita, y ni le voy a decir porque
¿verdad? Va a decir, dice que viene y de repente vienen y le dan un aumento de $4. Y después viene al poco tiempo y le dan otro aumento de $3. O sea, $7 en un lapso pequeño. Pero solamente eso lo hace el Señor, ¿verdad? Muchas veces, pues, claro, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Dios hace una parte de nosotros. Entonces, Él tiene que esforzarse y su esfuerzo y su confianza en el Señor, entonces le llevó a ganar en un momento más $7 por hora. ¿Cuánto eso equivale en nuestro país? $7 por hora, más ya lo que ganaba. Entonces, por eso quiero decirle y guiarle a que la palabra del Señor tiene autoridad y usted tiene que de alguna manera creer en ella. El centurión de entonces, hermanos, podemos decirle que él había entonces roto con estos obstáculos o estas barreras, ¿verdad? Hablado de la autosuficiencia y el poder. Dice, la autosuficiencia y el poder se interpusieran. Él no dejó que se interpusieran entre Jesús y él. Entonces, él no permitió. Él no lo permitió. Él fue entonces en contra de todo eso. Llegó a Jesús, mandó a decirle a Jesús para que fuera a sanar al criado. Entonces Jesús, ya vemos entonces la respuesta que él da. Sí, dice, yo iré, sí, y le sanaré. Entonces también vemos allí que el centurión tenía fe en que Jesús podía sanar a su siervo y le suplicó que solamente dijera la palabra y su siervo sanaría. Yo meditaba y yo pensaba, ¿cuál es esa palabra? ¿Verdad? Pues las palabras que estamos viendo aquí, las palabras que te ejercían autoridad, donde él dice, yo iré y podemos, por eso en un momento más adelante vamos a ver en el versículo 13, entonces viene y confirma nuevamente que su palabra tenía poder. El centurión dice, bajo su mando a 100 soldados. Se cree que tenía a 100 soldados y ejercía una autoridad sobre ellos. Es por eso que a él le fue fácil creer en ese poder maravilloso y en la palabra del Señor Jesús. Dice que entonces estos 100 soldados, él ejercía autoridad sobre ellos. Él les mandaba, dice, hacer algo a sus soldados y ellos, ¿qué cree que hacían? Ellos obedecían. O sea, su palabra tenía poder y autoridad, ¿verdad? Vemos que hay muchas personas que tienen poder y autoridad en la tierra, ¿no? Los presidentes, los reyes, los poderosos, ¿no? Que tienen compañías grandes. Sin embargo, nada se le iguala al poder de Jesús. Nada se le iguala al poder de Jesús. Eso está por encima, muy encima de la palabra de ellos. Ellos no pueden venir ni ayudar a nadie ni ayudarse a sí mismos. Ellos, con todo su dinero, con todo su poder, fallecen, mueren. Sin embargo, Jesús, una palabra de él bastó para que Lázaro resucitara. Ese es el poder de la palabra del Señor. Entonces ellos obedecían. Él no tenía necesidad de ver por sí mismo que se cumplieran sus órdenes. Sabía que se cumpliría esa orden. Tenía el poder de mandar y de que sea obedecido. Dice que de la misma manera él reconoció la autoridad de Jesús. Le fue fácil reconocerlo, porque entonces si dices, yo tengo autoridad, un ser humano, un débil, puedo ejercer esa autoridad, con mayor razón Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, podría hacer entonces maravillas. Él podía entonces ejercer esa autoridad, ya sea que estuviera cerca o que estuviera retirado. 32 kilómetros. Entonces el Señor Jesús, sí, yo sanaré. Él va a sanar. Vea qué dice el versículo 13. En el versículo 13, aquí dice, y entonces Jesús dijo al centurión, ¿alguien lo está siguiendo? Ve, y como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Ok, entonces lo que estamos viendo, que él dijo su palabra, entonces aquí el Señor está diciendo, ve, y como creíste, te sea hecho.
Entonces, lo que pide el Señor, que nosotros creamos en su poder. Este hombre creyó, entonces dice, en el momento, él fue, entonces es sanado. Dice que se cree que en ese tiempo él empezó a ver y empezó a preguntar cuándo es que había sanado entonces el criado. Y él le dice, pues tantas horas. Entonces eran las horas, o era la hora el que él había tenido prácticamente, o había sabido que Jesús había recibido entonces la notificación. Entonces en ese momento Jesús entonces pronuncia la palabra clave, yo iré y sanaré, y entonces la persona fue sanada. Entonces no hay nada que limite al Señor, hermanos. No importa dónde se encuentre. A lo mejor tú tienes, a lo mejor en tu país, a alguien que quieres orar para que él sea sanado. No tienes que estar ahí. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Jesús es ilimitado. Por eso entonces tú tienes que confiar que aún estando tú aquí orando al Señor, Él puede hacer un milagro allá. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ejerce autoridad. Dice que esto sucedió sin tocar, sin ver al siervo de centurión. Jesús lo sanó con su palabra omnipotente, o sea, poderosa y llena de autoridad. Entonces Jesús da la orden y le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Qué maravilloso. Imagínense si nosotros tenemos familiares que tienen cáncer y creemos en el Señor y bajo su voluntad está, ¿verdad? Porque no quiera usted pensar que si ya el Señor, en el propósito que Él ya conoce el futuro, vamos a partir. Pero el Señor muchas veces, Él puede hacer cambios de acuerdo a lo que tú creas, a lo que tú realmente entonces pidas a Él. Ha habido personas que se les ha dicho en la Biblia que van a morir, ¿verdad? Y el Señor ve la angustia de las personas y el Señor cambia entonces la fecha. ¿Quién es el hombre que recibió 15 años más? ¿Cómo se llama? Nadie sabe quién es. Ezequías. Entonces este hombre no pidió nada, sino el Señor vio su clamor y este hombre entonces fue 15 años más le dio, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios puede hacer algunos cambios si Él en su voluntad está. Entonces nunca dejemos de pensar. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ya Dios determinó esta hora y ya es que ya no hay nada que hacer. No, Ezequías, perdón, iba a decir Ezequiel, pero Ezequías. Entonces, pero sin embargo lo que podemos ver que eso es el poder que se manifiesta del Señor, del poder de su palabra. Entonces también dice aquí que se cree que el centurión había escuchado la maravillosa restauración del capítulo 8, los primeros versículos, ¿no? Parece que él había oído entonces que también había sido sanado el hijo moribundo del oficial del rey, ¿no? Que habíamos leído al principio de este capítulo. Entonces parece que él escuchó y que de alguna manera entonces de ahí se agarró para poder entonces ejercer prácticamente esa fe en Jesús, el poder saber que él entonces sanaba. Entonces él desde ese lugar donde él se encontraba, ¿verdad? Entonces pidió y entonces Jesús viene y no ajeno a la necesidad, entonces le concede la petición y dice que el criado es sanado. Hermanos, Jesús entonces realizó la sanidad del muchacho. Dice vamos a ir a Juan 4:50, se me va a olvidar este versículo. Juan 4:50, por favor. En Juan 4:50 es aquí donde aparece lo que es, el muchacho, el hijo del oficial. Vamos a leerlo, 4:50. Donde se dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús. Dice que Jesús le dio y se fue. Entonces aquí vemos también este caso, ¿no?
que simple y sencillamente ve, tu hijo dice, vive. Entonces, desde donde él estaba, él solamente daba la orden, Señor Jesús, y las personas sanaban, ¿verdad? Y las personas que ya casi, como dice aquí, moribundo, entonces sanaban. Hermano, yo creo, y amigo, cabe entonces destacar que la palabra del Señor, la palabra de Jesús, no importa dónde tú te encuentres, tiene poder. Porque dice que aunque el hijo del oficial estaba a 32 kilómetros de distancia, el jovencito recuperó su salud en cuanto Jesús dijo la palabra, dice a la distancia. Nunca, la distancia, hermanos, nunca va a ser un problema. O nunca debería de ser un problema. Porque el poder de Jesús no tiene limitaciones. Yo no sé cuál es el problema, cuál es la dificultad que tú tienes. ¿Cuántos enfermos tienes? Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, tiene cáncer, está en México. Entonces, yo sé y yo creo y tengo fe que el Señor quiere, él puede ser limpiado. Pero también yo no tiento al Señor. Sé que algún día, ya después de 85 años, pues las personas pues van envejeciendo y van a tener que partir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Es necesario que muera el hombre una sola vez y después va al juicio. O sea, no hay personas que van a quedar prácticamente sin morir. A no ser que venga Jesús antes, ¿verdad? Y las personas se las encuentren, dice que esas van a levantar, esas prácticamente no van a saborear la muerte, pero sin embargo, muchos entonces van a morir y van a tener que ir, vamos a tener que ir a juicio. Pero lo importante es que hay juicio para condenación y hay juicio para salvación, ¿verdad? Entonces, no sabemos en cuál, yo no sé en cuál usted va a estar. Yo estoy seguro que yo voy a estar en el juicio de salvación. Yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. No prácticamente obtengo la salvación, ¿verdad? Porque me bauticé o porque estoy en una denominación o una religión o que voy a tal iglesia. No, las religiones no salvan a nadie. Por eso el infierno está lleno de toda persona de diferentes religiones, porque nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. La salvación, la palabra dice muy claro, la salvación viene por Jesús. Usted cree en Jesús, tiene la salvación. Usted rechaza a Jesús y tiene la condenación. Entonces, ¿qué nos queda? Pues agarrar lo más sencillo, lo más fácil y lo más beneficioso para nosotros. Creer en Jesús, creer en su palabra, creer en su poder y creer en su autoridad. Si nosotros llevamos nuestra vida de esa manera, hermano, no solamente va a ser de bendición para ti, sino para tus descendientes. La palabra de Dios dice en el Éxodo 20 que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Aborrecer es de que no quieras tener nada con Dios. Pero si tú realmente eres una persona que tiene fe en el Dios Altísimo, crees en su Hijo, ¿verdad?, que Él pagó el precio de tu pecado, del pecado mío, y entrega su vida a Él, dice que entonces en ese momento tu Espíritu Santo, Él te sella con su Espíritu Santo y entonces te entrega la vida eterna. Alma que Él toma, jamás nadie se la arrebata. Entonces estamos seguros en Él. Hermanos, dice que la distancia entonces nunca será problema porque el poder de Jesús no tiene limitaciones. Nunca habrá distancia que nos ponga fuera del alcance de la ayuda de Cristo. No hay distancia alguna para que podamos nosotros recibir el beneficio de Dios. Nosotros somos los que decidimos creer o no creer. Mucha gente dice, tan simple, así tan simple lo ha hecho el Señor, y sin embargo se hace difícil para muchas personas, porque usted puede venir a decirle a las personas, no te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice, no, porque la gente se confunde, cree que al recibir a Cristo está recibiendo una religión, una denominación, un compromiso con ella, pero no, el compromiso que uno hace es con Cristo.
con el Dios Todopoderoso, porque podemos haber muchos aquí que estamos en una iglesia cristiana, pero no hemos convertido, no nos hemos convertido. Dice que dentro de las iglesias no señala ni una, pero muchos dicen que dentro de las iglesias dice que hay gente que tiene la apariencia, ¿verdad?, de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Entonces, no se desilusione de las iglesias, ¿verdad? Ponga su mirada en Jesús. Eso yo le recomiendo, porque usted va a ver malos testimonios. Acuérdese que muchos dicen, la iglesia es como un hospital. En un hospital, ¿quiénes son los que van? Los enfermos. Los sanos no van. Entonces, si usted está sano, entonces no necesita. Pero usted tiene que reconocer que hay una enfermedad que es notable en nosotros y que ya Dios entonces la puso y es bien clara, y es el pecado. Dice que todas las personas, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Podemos decir no pecamos, pero usted en cuanto tiene prácticamente una actitud mala con una persona, desde ahí usted está prácticamente marcando, ¿verdad?, de que usted está mal. Porque dice la palabra del Señor, y quiero cerrar con esto, dice los 10 mandamientos los encerró en 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno desea mal a las personas, es como que se está deseando uno también mal. El Señor es bien claro, y por eso no necesitas ser un asesino, no necesitas ser un violador, no necesitas prácticamente ser una adúltera, ¿verdad?, para poder decir que solamente, o sea, el pecado, esos son los que cuentan ante el Señor. Muchas veces cuando mientes, muchas veces cuando de alguna manera entonces deseas mal a otra persona, cuando criticas a una persona, entonces ya estamos cayendo en pecado. Y aún así dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo también te es pecado. ¿Qué le parece si se pone de pie? Yo quisiera que entonces fuera claro. Yo creo que usted pudo entender que en la palabra de Jesús se ejerce un poder que no tiene límites. Es por eso que yo le recomiendo, si tiene alguien en su país, pida oración para que oren, y el Señor hasta allá va a llegar entonces la contestación, ¿verdad? El Señor, si está en su voluntad, va a sanar a las personas, y si no, el Señor tiene un propósito, y el propósito siempre va a ser bueno, siempre va a ser bueno, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Su naturaleza es buena, entonces Él solamente puede dar cosas buenas. El mal existe por la ausencia de Dios, ya sea en los países, ya sea en las ciudades, ya sea en las escuelas, ya sea en los hogares y ya sea en las iglesias. El mal existe porque nosotros damos cavidad a ello. No viene del Señor, como muchas veces equivocadamente pensamos. ¿Cómo es que el Señor permitió esto? No, eso es lo que nosotros provocamos por nuestra desobediencia, por no creer en Él, por no querer cambiar. Entonces, muchos de nosotros, como dice la palabra, sembramos lo que algún día vamos a cosechar. Siembra bien para que coseches bien. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo solamente voy a pedirle, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, no lo ha recibido, yo le invito para que levante su mano. Dios es un Dios de propósito. Ni usted mismo entiende por qué a lo mejor vino aquí. A lo mejor no tenía ni pensado, hasta el día de ayer y ahora en la mañana ni tenía pensado venir. Sin embargo, se dio el que estuviera usted aquí. Es porque era el propósito de Dios. Y Dios prácticamente quiere rescatarlo. No quiere rescatarlo solamente de la vida de pecado que muchas veces nosotros estamos viviendo, sino también quiere rescatarlo del infierno. Dice, del lago de fuego y azufre. Él quiere darle en esta mañana la salvación, y eso se obtiene solamente con un minuto de oración. Si usted lo quiere, yo lo puedo guiar. Un minuto
¿verdad? Dice que es necesario que nosotros confesemos nuestra fe en Jesús delante de los hombres, porque cuando nosotros muramos, dice que Él nos va a confesar delante del Padre. Pero si nos negamos a confesarle, también cuando estemos delante de su presencia, Él nos negará. Es por eso que es importante hacerlo. No se preocupe cómo usted está en su vida hoy. Dios quiere hacer esa transformación. Usted a lo mejor lo ha intentado, pero no lo ha logrado. A lo mejor quiere el cambio. Usted está bien, gloria a Dios. A lo mejor un cambio en los hijos de usted, a lo mejor en el esposo, la esposa, los padres, qué sé yo. Dios está dispuesto entonces a escuchar su súplica, así como este hombre que tuvo que intervenir, ¿verdad? Y tuvo que pedir. No estaba pidiendo por él estaba pidiendo por el criado. El otro estaba pidiendo por su hijo, no por él. Entonces, si usted tiene ese deseo, tenemos un par de minutos. Yo voy a pedirles, si usted no ha recibido, levante su mano para orar por usted. Esto no es obligado, es voluntario. Así que usted desea y quiere que Dios haga un cambio en su vida, que el Señor que también borre todos sus pecados, su maldad, Él lo puede hacer. Él tiene el poder. Cierre sus ojos ahí donde está. Y si usted tiene alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, venga, no se quede en el asiento. Venga y entonces pídale al Señor que se cumpla su palabra en la vida de aquellas personas por las que usted va a venir a clamar. A lo mejor tiene un enfermo, a lo mejor tiene a alguien en un hospital, a lo mejor está en un hospital, a lo mejor tiene a sus hijos en las pandillas, a lo mejor sus hijos están envueltos en vicios, en el alcohol, droga. Yo no sé, usted sí sabe. Si usted entonces tiene el deseo, puede venir. Yo creo que siempre nosotros los seres humanos pasamos por problemas y dificultades, ¿verdad? Nuestra hermana Erika, ella mencionaba, muchos problemas han venido, pero gloria a Dios porque está aquí, porque sabe que de alguna manera Dios, tarde que temprano, va a venir y va a traer la contestación y va a traer entonces la victoria en su vida. Hay algo. Venga, no se quede ahí. ¿Quiere que sucedan milagros? Usted tiene que creer en Jesús. Dice que el hombre tuvo que llegar, de alguna manera tuvieron que llegar a Jesús a decirle. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto? Que Dios espera que su boca sea utilizada, que usted venga y clame a Él. No es a mí a que va a venir a hablar. Usted va a venir aquí y usted va a poner y exponer sus situaciones para que haga el Señor cambios en su vida. Voy a dar un par de minutos mientras que yo oro. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Sí? Ok, yo voy a orar con Él. Usted ahí donde está, hermano, cierre sus ojos, concéntrese. Si usted no quiere venir, cierre sus ojos, eleve plegarias al Señor. Pídale, si usted pues le da pena venir hasta aquí, mientras que ellos oran, y vamos a terminar pronto de este culto. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré?
se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Señor, eres aquí. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Te adoramos, te adoramos. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Te exaltamos, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Levanta su voz al cielo y adora al Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que han pasado. Tú conoces, Señor, su clamor, Señor, y ellos en esta mañana atestiguan, Señor, que tu palabra tiene autoridad, que tu palabra, Señor Jesús, tiene poder. Y sabemos, Señor, que donde ellos, Señor, Padre, las peticiones que tenemos, aún que estuvieran distantes, Señor, aún que estuvieran en nuestros países, Señor, no hay límites para ti, Señor. Tú obrarás y tú dirás las palabras, Señor, Padre bendito,
yo te sanaré, yo te ayudaré, yo te bendeciré, y va a suceder de esa manera, porque tu palabra ejerce autoridad y poder. Por eso en esta hora, Señor, bendice a mis hermanos, aún los que se han quedado en la silla, Señor, bendícelos, Señor, y sé propicio a cualquier necesidad que ellos tengan. Que empiece, Señor Padre, a obrar, Señor Padre, tu poder en ellos, para que así de esa manera testifiquen a otros que en Cristo Jesús hay poder. Gracias, Señor, en esta mañana te las damos bajo ese poderoso nombre